porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La figura de Salvador Allende trasciende las fronteras de Chile para erigirse como un símbolo universal. Para unos, defendió la democracia y la justicia social con su vida. Para otros, fue un líder radical cuyo proyecto condujo al país al caos. Su presidencia representó un experimento político único en la historia, el intento de construir una sociedad socialista a través de los cauces de la democracia liberal. Nacido en Valparaíso en 1908 en una familia de clase media alta con tradición política liberal, Salvador Allende estudió medicina en la Universidad de Chile. Sin embargo, su vocación no se limitó a la ciencia. Su formación estuvo marcada por la lectura de pensadores marxistas y por una profunda preocupación por las condiciones de vida de los demás desfavorecidos. Fue líder estudiantil y cofundador del Partido Socialista de Chile en 1933, un partido que, a diferencia de los partidos comunistas de la época, se definía como marxista pero de raíz latinoamericana y no sometido a directrices internacionales. Su carrera política fue larga y metódica. Diputado, ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre, en 1939 a 1942, senador y presidente del Senado en múltiples ocasiones. Allende fue, ante todo, un político de institución, un hombre que creía en el sistema democrático chileno. Esta trayectoria se coronó con 3 candidaturas presidenciales previas: 1952, 1958 y 1964, que si bien no fueron exitosas, le permitieron construir una base social sólida y perfilar su proyecto. No era un revolucionario improvisado, sino un estadista experimentado, que llegó a la moneda en su cuarto intento, en 1970, al frente de la coalición de izquierdas Unidad Popular. El cobre es el fuego de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar. El programa de la UP, sintetizado en la frase "La vía chilena al socialismo", era revolucionario en su objetivo pero reformista en su método. Su premisa fundamental era que, utilizando las herramientas del Estado de Derecho, el Parlamento y la legalidad vigente, se podía realizar una transición pacífica desde el capitalismo dependiente hacia una sociedad socialista. Este proyecto se articuló en torno a 3 ejes principales. La medida más emblemática fue la nacionalización de la gran minería del cobre, aprobada por la unanimidad en el Congreso Nacional, incluyendo a la oposición demócrata cristiana. Con la famosa frase "el cobre es el sueldo de Chile", Allende argumentó que los recursos naturales debían servir al desarrollo nacional y no a intereses extranjeros. Esta medida soberana golpeó directamente los intereses de grandes corporaciones estadounidenses como la Anaconda Copper y la Kennecott. La reforma agraria. Sí. Y hay muchas personas que hablan de la reforma agraria si era la... Se profundizó el proceso de expropiación de latifundios iniciado por el gobierno anterior de Eduardo Frei para transferir la tierra a los campesinos, buscando eliminar el poder de la oligarquía terrateniente y modernizar la producción agrícola. La esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Se propuso crear un área de propiedad social de la economía, que incluiría las empresas estratégicas, minería, telecomunicaciones, banca y los grandes monopolios industriales. El objetivo era que el Estado dirigiera el corazón productivo del país para orientarlo hacia la satisfacción de las necesidades sociales y no del lucro privado. En este marco se desarrolló uno de los experimentos más visionarios de la época, el proyecto CiberSyn. Se trataba de un sistema de control económico en tiempo real, una red de telex que conectaba a las empresas nacionalizadas con un centro de operaciones en Santiago, buscando gestionar de forma eficiente y descentralizada la producción mediante la cibernética. Fue un pionero que intentó de crear una Internet socialista para la planificación económica.
Dicho proyecto nunca fue puesto a prueba, ya que se estimaba tenerlo listo en 1975 a 1976, pero el golpe de Estado llegó antes y el proyecto cerró. Paralelamente, su gobierno impulsó medidas sociales inmediatas: aumento masivo de salarios, congelación de precios, distribución gratuita de medio litro de leche al día para los niños y ampliación del sistema de salud pública. Estas políticas generaron una enorme popularidad inicial y una sensación de empoderamiento en las clases populares. El proyecto de la UP, sin embargo, se topó con obstáculos formidables que terminaron por hacerlo inviable. La derecha, agrupada en el Partido Nacional y el Centro Político, representado por la Democracia Cristiana, se unieron en contra del gobierno. Controlaban el Congreso Nacional, donde bloquearon sistemáticamente las iniciativas legislativas de Allende, dificultando enormemente la gestión. La economía chilena fue sistemáticamente asfixiada, constituyéndose esta en la punta de lanza para desestabilizar al gobierno. Las nacionalizaciones, en particular la del cobre, provocaron un boicot internacional liderado por Estados Unidos, gobierno de Richard Nixon y Henry Kissinger, que aplicó una política de hacer gritar la economía. Eso se tradujo en el bloqueo de créditos y ayuda financiera internacional. La presión sobre organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI para degenerar préstamos, y el financiamiento encubierto a la oposición política y a medios de comunicaciones hostiles. Internamente, la estrategia fue igual de agresiva: la fuga de capitales masiva, el boicot productivo por parte de los gremios empresariales, el acaparamiento de productos básicos para crear desabastecimiento artificial y un lucrativo mercado negro, y la huelga de los camioneros financiada por la CIA, que paralizó el transporte de mercancías. Esta combinación de estrangulamiento externo y sabotaje interno generó una crisis económica hiperbólica, con una inflación galopante y un descontento social que fue hábilmente canalizado por la oposición para pintar un cuadro de desgobierno y caos. La sociedad chilena se polarizó extremadamente. Por un lado, movimientos de izquierda presionaban por una radicalización mayor de las reformas. Por el otro, sectores de la oposición empresariales y medios de comunicación alentaban un clima de desgobierno y caos. Huelgas de camioneros financiadas por la CIA y protestas callejeras constantes paralizaron el país. La tensión con los militares fue una constante, manifestándose incluso antes de que Allende asumiera la presidencia, con el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René, en octubre de 1970, por un grupo de ultraderecha que buscaba impedir su confirmación por el Congreso. Aunque Allende siempre buscó mantener la lealtad de los militares, nombrando generales constitucionales en puestos clave. Tras el fallido intento de golpe conocido como el Tanquetazo en 1973 y la posterior renuncia del leal general Carlos Prats, Augusto Pinochet asumió como comandante en jefe del ejército y fue incorporado al gabinete como una medida de apaciguamiento. Sin embargo, el alto mando de tradición constitucionalista pero profundamente anticomunista, y ahora liderado por Pinochet, conspiró activamente con la CIA y la oposición civil. La escalada de la violencia llegó al corazón del gobierno con el asesinato del edecán naval de Allende, Arturo Araya, en julio de 1973, un claro mensaje de que la lealtad de las Fuerzas Armadas se estaba quebrando. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado. Allende, sitiado en La Moneda y tras rechazar un ultimátum para rendirse, se dirigió al país por última vez en un emotivo discurso radiofónico. Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva
¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Poco después, y ante la inminente toma del palacio, se quitó la vida. Su muerte selló el fin de la experiencia socialista democrática y dio inicio a 17 años de dictadura militar. Salvador Allende fue un hombre de profundas convicciones, un político que soñó con un Chile más justo y que intentó alcanzar ese sueño sin romper el frágil vaso de la democracia. Su tragedia personal fue también la tragedia de un país que se desgarró en el intento. Su proyecto, la vía chilena, demostró la audacia de su visión, pero también la inmensa dificultad de realizar una revolución pacífica en un contexto de Guerra Fría y frente de enemigos poderosos. Hoy, Allende perdura no como un fantasma, sino como una pregunta constante sobre el tipo de sociedad que queremos construir y el precio que estamos dispuestos a pagar por ella. Su vida y su muerte son un recordatorio eterno de que la lucha por la dignidad humana es al mismo tiempo necesaria y profundamente costosa. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam